hablando de debilidad, pensaba yo en el alfarero, y algunos de ustedes dirían, ¿qué tiene que ver el alfarero con la debilidad? Hablando de debilidad, hablamos de algo que hace el alfarero y es vasijas. Y cuando el alfarero hace vasijas, ¿son qué? Frágiles, son débiles, porque si se caen, se rompen, se quiebran, ¿verdad? Entonces nosotros en las manos del Señor, ¿qué somos? Vasijas, y Él es ¿qué? El alfarero. Entonces, con todas nuestras debilidades, ese alfarero nos ha tomado en sus manos, porque fuera de Él nosotros ¿qué? Nos quebramos, nos rompemos, nos morimos. ¿Me siguen? Y cuando hablamos en esta parte, en la segunda carta a los Corintios, que nos dice que aunque fue crucificado en debilidad, en ese momento Jesús se sintió débil, y se sintió tan débil que decidió orar a su Padre para decirle: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga la mía, sino la tuya. Porque a veces las situaciones que nosotros enfrentamos no son como las más fáciles. Y si Jesús nos dio ejemplo de dirigirse al Padre en su debilidad, en ese momento Él nos estaba diciendo que Él es ¿qué? Nuestro Padre. Y que en nuestros momentos de debilidades nosotros tenemos que ir ¿a quién? Al Padre. Entonces estamos hablando de el poder de Dios en nuestras debilidades. Y que si Él murió, pero Él también resucitó. Y eso quiere decir que cuando nosotros muramos, también vamos ¿a qué? A resucitar por el poder de Dios. Muchas veces nosotros tenemos diferentes circunstancias y a veces tenemos muchas limitaciones, como son la limitación financiera. Por ejemplo, este diciembre quizás muchos de nosotros quisimos ir a las tiendas y comprar más de lo acostumbrado, ¿verdad que sí? Pero hay una limitación financiera. Y en este tiempo más, sabemos que es Navidad porque estamos en diciembre. Y algunos cobraron su nombre, pero no es porque se ve mucho dinero, ¿verdad? La cosa está muy difícil, la cosa está dura. Y muchas personas también tenemos debilidades hasta para relacionarnos. A veces necesitamos un favor, pero nuestra debilidad es que nos cuesta hablar, nos cuesta comunicarnos. Hay personas que usted nunca la ha visto hablar y usted piensa que hasta es muda, porque hay gente que le cuesta relacionarse y eso es una debilidad. Porque cuando usted necesita un favor, usted necesita comunicarse, o por ejemplo, usted necesita pararse en público y se le solicita. Señores, yo conozco personas que son sumamente inteligentes, personas que son inteligentes pero callados. Ellos te escriben y cuando tú lees los escritos son cosas fenomenales y sus trabajos son impecables, pero no se deciden hablar. Y esa es una debilidad. Y quizás usted tiene otro tipo de debilidad que no es ni financiera ni mucha. El que no tenga debilidad financiera o que no tenga debilidad para relacionarse, pero todos tenemos debilidades. ¿Cuántos creen que todos tenemos debilidades? Amén. Así. Y yo quiero levantar mis manos bien fuerte en cuanto a la debilidad. Porque mucha gente dice, óyeme, pero es que yo no sé hablar, es que yo no sé hacer muchas cosas, y yo veo a fulano que hace, y yo veo a fulanita que hace, y yo creo que Dios no me
Dios no puede utilizarme en algo que haya que hacer en la iglesia, porque es que mi debilidad es que yo no tengo destreza para desenvolverme. Te traigo noticias esta noche y es que Dios quiere utilizar tu debilidad para glorificar su nombre. Amén. Ninguno de nosotros somos tan fuertes que no necesitemos a Dios. Todos tenemos debilidades. Y si usted pensaba que solamente era usted solo, esta noche quiero decirle que todos somos débiles, que todos en algún momento le hemos fallado al Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de debilidad, habemos muchas personas que en algún momento de nuestra vida amamos nuestras debilidades y no nos interesa ponerlo en las manos del Señor. Y muchos hasta se justifican. Y usted lo sienta y le dice, mira fulano, yo creo que podemos trabajar esta parte. Y esa gente tiene un espíritu de justificación y se defiende. Alguna gente la ama y no les interesa salir de esa debilidad. Entonces esta noche, cuando usted le dice al Señor que se está poniendo en sus manos, le está diciendo, Señor, úsame tal como soy, porque nosotros somos todos débiles. Quien es fuerte en nosotros es Dios. Y hablando de hombres que trascendieron en la historia, podemos hablar de Pedro. Pedro era un hombre iracundo. Pedro era un hombre que le cortó la oreja a una de las personas que fueron a prender a Jesús. Pero ¿qué pasó con Pedro? Dio 2 mensajes que se convirtieron aproximadamente 8,000 personas. En uno se convirtieron 3,000, en otro se convirtieron 5,000, y a pesar de todo eso, negó a Jesús 3 veces. Pero por Pedro vino la declaración poderosa cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo. A pesar de su debilidad, se dejó llenar del poder de Dios, y cuando se paró en la plaza, la gente que lo escuchaba, y él le decía, Señor, a pesar de mi debilidad, pero yo le digo a la gente que ellos fueron los que te crucificaron, pero que en este momento que tú moriste, tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. A pesar de esta debilidad, Pedro tomó fortaleza en el Señor y predicaba la palabra de Dios. Y si seguimos hablando de hombres débiles, ¿qué usted me dice de Moisés? Moisés era un bendito gago. Dígalo, es así. Moisés era gago. Algunas veces lo decimos en un lenguaje muy fino, tartamudo, ¿verdad? Pero Moisés era gago en nuestro lenguaje. Y para decir una palabra, duraba ya usted sabe cuánto, para presentarse delante del rey. Y cuando Dios lo llama, lo primero que hace Moisés es que le presenta su debilidad. Y le dice, Señor, pero como yo voy a hacer eso porque yo soy gago, yo no sé hablar. Y el Señor le dice, Moisés, el problema es que no eres tú el que vas a hablar, soy yo que voy a hablar a través de ti. Y el Señor esta noche te está diciendo que si tú le estás presentando tu debilidad al Señor, Él te está diciendo, no eres tú que lo vas a hacer, no eres tú que vas a resolver el problema, no eres tú que vas a cambiar la situación, soy yo que lo voy a hacer a través de ti. Y recuerda que el poder de Dios es el que trabaja en nuestras debilidades. Pero no podemos tampoco darnos el lujo de que muchas veces justificamos nuestras debilidades y estamos como la canción de Nancy Manson, yo me caigo y tú te levantas, y estamos justificando nuestras debilidades para pecar. ¿Qué debilidad? Hablar mentira. Hay dichosas mentiras blancas que hasta nosotros los cristianos la utilizamos para defendernos en ciertas situaciones. Pero usted sabe que una mentira, las mentiras son hembras como los problemas que paren. Porque usted tiene que hablar mentira tras mentira para tapar la primera y la segunda y la tercera. Y hay muchas personas que tienen debilidades con la mentira. Yo no sé cuál es su debilidad. Yo sé cuál es
es la mía. Y el problema quizás no es reconocer que tenemos esa debilidad, porque muchas veces decimos que sí, que tenemos una debilidad. Ok, claro, yo reconozco que tengo una debilidad. El problema es, ¿qué hacemos con esa debilidad? ¿Qué hacemos para cambiarla? ¿Qué hacemos para ser diferentes? Porque el que seamos débiles y el que el poder de Dios se perfeccione en nuestras debilidades no es una licencia para pecar. Y el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por ti y por mí, no quiere decir que nosotros vamos a reincidir en el mismo pecado porque Dios nos perdona. Recuerda que si tu corazón se cauteriza y tú no confiesas y te apartas, si Cristo viene, somos candidatos a ir al infierno. Somos candidatos a ir al infierno cuando reincidimos en el pecado. Y quizás nosotros no hemos matado, quizás no hemos robado, quizás no hemos vendido drogas, quizás no hemos hecho un delito que se sepa, porque la mayoría de los pecados grandes no se saben. La mayoría de los pecados grandes no se saben. Los que se saben son con los que uno se alarma. Pero la Biblia habla de cazar las obras pequeñas. Entonces, hermanos, yo quiero decirle esta noche que si usted es débil, yo también. Que si Dios utilizó a Pedro en aquel momento, que si Dios utilizó a Moisés, también nos puede utilizar a nosotros. Así es. Que ya no nos justifiquemos más en nuestras debilidades porque Dios quiere usarnos. Que ya no nos justifiquemos más porque la venida de Cristo se acerca. Que ya no nos justifiquemos más porque Dios nos está llamando a hacer cosas para su reino. Y en nuestros corazones queremos hacer cosas para Dios, pero no nos decidimos. Dios no va a ir a su casa a sacarnos por un brazo para que usted haga lo que quiere que usted sea. Tenemos que decidirnos a hacerlo. Así es. Tenemos que movernos. Y hablando de debilidad, leía acerca de Pablo, que Pablo tenía un aguijón, que era una enfermedad que la Biblia no registra exactamente qué tipo de enfermedad tenía Pablo. Pero sabe que según una de las cartas, Pero ese que era un... el caso es que Pablo nunca se sanó. Y usted dice, ay Señor, pero mira que yo tengo esta enfermedad y que yo no me sano. Pero mire que está pasando esto, yo necesito que tú me sanes para yo servirte. Yo necesito que tú me quites esto para yo hacer todo. Hermanos, Pablo escribía desde la cárcel. A un preso escribía Pablo. ¿Qué estamos haciendo con nuestras debilidades? ¿Le estamos añoñando, le estamos abrazando, le estamos amando, le estamos queriendo? ¿O se le estamos poniendo en las manos al Señor? ¿Qué estamos haciendo con nuestras debilidades? Solemos negar nuestras debilidades, buscar excusa y defendernos.